especialmente responsabilidad civil. El tema de la honestidad es para ustedes, porque si no nosotros avanzamos, vamos con la ley de derecho de paciente, historia clínica, certificados, y les queda muy en el aire responsabilidad civil. Si no lo pudieron revisar o algo, por favor, háganlo saber ahora, porque tenemos que reformular la inclusión de ese tema en algún otro momento. Profe, yo tengo una duda en cuanto a la diferencia entre especie y indemnización. Claro, bueno, cuando hablamos de especie hablamos de que a fin de compensar de alguna manera o restituir el daño provocado, hablamos de especie es, no sé, por ejemplo, tratar de restituir con una práctica profesional similar dentro de, nosotros somos médicos, así que lo que vamos a hacer es una práctica médica, con una práctica nuestra al estado de salud previo o a la situación previa, o por lo menos atenuar el daño producido. Esa es una forma de responder de alguna manera al daño producido en especies. Cuando hablamos, usted me dijo en especies y en... Indemnización, dijo. Indemnización, cuando hablamos de indemnización, como esto responde, como esto responde al ámbito civil, se habla de un rédito económico. La indemnización es un valor en función de baremos, tablas, donde se regulan de alguna manera o se le ponen valores materiales, económicos, en pesos, en nuestra moneda, al daño producido o a la incapacidad con la cual el individuo ha quedado. Entonces, lo primero es, si ustedes leyeron justamente responsabilidad civil, recuerden que había diferentes funciones, la preventiva en particular, para nosotros es la que nos importa más, y si bien son 4 las funciones vinculadas a la responsabilidad civil profesional, pero cuando hablamos de preventiva, hablábamos de prevenir el daño y de haberse producido el daño, minimizarlo de alguna manera. Entonces, evitar que se amplíe ese daño. Entonces, siempre todos los profesionales tenemos que responder por el daño producido siempre y cuando haya un vínculo de causalidad, siempre y cuando haya sido causado dentro de esa práctica profesional en la cual hemos intervenido. Entonces, cómo devolver de alguna manera al estado previo, muchas de las veces es imposible, es difícil, algún tipo de daño queda. Entonces, o respondemos económicamente con indemnización, para eso están las compañías de seguros, o si no, no tenemos seguro, tenemos que responder con nuestros propios recursos materiales, y en especie significa eso, una práctica, imagínense en un daño en una cirugía y que haya causado un daño, no sé, estético exagerado, la incisión o algo. Y bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo, o lo hacemos nosotros o lo hará otro profesional, pero nos hacemos cargo, retribuyendo en especies, más allá de lo económico, para restituir de alguna manera, sanear la responsabilidad vinculada al daño producido. No sé si el doctor Latancio quiere ampliar un poquitito el concepto con alguna terminología más precisa desde que es el ámbito civil. Buenas tardes a todas y todos, al equipo docente José Carlitos. Bueno, agregando un poquito de lo que explicó recién José, que es correcto todo lo que dijo, tengan en cuenta que el objeto del resarcimiento, sea en dinero, que es lo que se llama indemnización, o el resarcimiento en especie mediante una práctica, ¿sí? Siempre persigue el objeto de retrotraer a la víctima al estado anterior que se encontraba haber sufrido el daño, ¿sí? Ese sería básicamente el concepto o definición de lo que es la responsabilidad civil médica, en congruencia con lo que es el concepto de daño resarcible, ¿sí? Siempre tienen que tener en consideración que
la responsabilidad de ustedes como profesionales de la salud va a derivar de las consecuencias dañosas derivadas de su ejercicio profesional, ¿sí? Por muchos cuando contestan y se hacen las preguntas en imparcial que la responsabilidad civil médica, dicen es la responsabilidad que tiene el profesional por sus actos justamente en desarrollo de su ejercicio. Bueno, acá cabe agregar que tienen que incorporar a la definición de la terminología las consecuencias dañosas, ya que si no existe daño, mal puede atribuirse una responsabilidad a ustedes de tipo civil, ¿sí? Entonces ese sería el fundamento previo como para poder avanzar a obtener una reparación integral de un daño resarcible, ¿sí? Que el daño resarcible justamente es todo el detrimento o menoscabo que sufrió la víctima, sea sobre su propio cuerpo, su derecho o algún otro interés de incidencia colectiva, como se llama, que uno de los intereses de incidencia colectiva no es nada más ni nada menos que el derecho a la salud que está contemplado en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces, de ahí viene justamente la obligación de cuando uno no tuvo la posibilidad de prevenir el daño, ¿sí? En ejercicio de lo que sería el cumplimiento de lo que establece el Código por la función preventiva de la responsabilidad civil, pasamos ya, una vez producido el daño, a la obligación de reparar ese daño y de retrotraer a la persona al estado anterior a que sufrió ese daño. Si hay una imposibilidad desde el punto de vista fáctico de brindarle un tratamiento porque no se puede reparar, aunque suene frío, lo que es la incapacidad que sufrió la víctima, o sea, el paciente como consecuencia de la praxis, la única forma de poder reparar ese daño va a ser mediante una compensación en dinero, que es lo que se llama el resarcimiento o también conocido como indemnización, que no es más ni menos la determinación de un porcentaje de incapacidad que se va a establecer luego de que la víctima sea evaluada por un médico legista, un perito, en el marco de una causa judicial. Este perito acompañe el informe pericial, ya lo vamos a ver después cuando analicemos perito, y en base a ese porcentaje de incapacidad se determine a un número que genéricamente, para recibir una idea aproximadamente, cada punto de incapacidad en sede judicial se paga en el orden de 32 a 35 mil pesos, por lo cual el cálculo es muy simple. Se dice, bueno, este paciente, esta víctima quedó con un 10% de incapacidad, se hace 10 por 35 y ese da el monto equivalente a lo que sería el resarcimiento en dinero. Lo cual no implica que después también dentro del resarcimiento se reclamen otros rubros, ¿sí? Como ser el daño moral, ¿sí? La pérdida de chance, la imposibilidad de desarrollar su vida a futuro. Y obviamente estas indemnizaciones y estos reclamos, estos rubros, mejor dicho, se agravan porque se tienen que tener en consideración las características particulares de la persona. ¿Qué significa? Un claro ejemplo que siempre ponemos en medicina legal. Si una persona queda afectada en alguna de sus manos, por ejemplo, y no puede utilizar sus dedos y se dedica a tocar el piano, ¿sí? O a ejecutar algún instrumento, obviamente la posibilidad de desarrollarse profesionalmente en el futuro se va a ver considerada afectablemente por este daño que le ocasionó esta práctica médica sobre ese miembro en particular. Justamente esa cuestión de ese caso particular, ¿sí? Se tiene en consideración ya que agrava lo que es la indemnización a los efectos de la reparación del daño por la pérdida de chance que tiene esa persona de desarrollar su actividad profesional a futuro y desarrollar obviamente su vida en forma normal, es decir, obtener un medio económico de sustento a través de su trabajo, garantizar el derecho alimentario, entre tantos otros derechos que se encuentran en juego, ¿sí? No sé si quedó claro o explicamos algo más. Perfecto, profe, gracias. Por favor. ¿Alguna otra duda? Sí. Profe, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, se escucha. Yo tenía una duda con respecto a lo que es la función admonitoria. No termino de entenderla, porque dice que es como que aconseja, pero no termino de entender a qué se refiere. Bueno, a ver, la función admonitoria, dentro de las 4 funciones que tiene la responsabilidad civil, que para aquellos que no pudieron leer, tenemos la función preventiva, que es la inicial, la que contempla 3 supuestos, que todos tenemos la obligación de evitar causar un daño. Cuando el daño está ocasionado, articular todas las medidas necesarias como para poder disminuirlo, y cuando el daño ya está ocasionado, también la tercera sería evitar agravar el daño. Si una persona, en este caso ustedes como profesionales de la salud, en el ejercicio de su función y de su actividad profesional, provocan un daño,
ya esa función preventiva no aplicaría, sino que se pasaría a la función resarcitoria aplicando estos dos tipos de reparaciones que vimos, que son el resarcimiento en dinero, pagando una indemnización estipulada en una suma determinada de pesos, o en su defecto en especie con algún tratamiento. Tengan en cuenta a su vez que la reparación del daño puede ser mediante un resarcimiento en forma conjunta. ¿Sí? ¿Qué significa? Que se puede complementar el pago de una suma de dinero con algún tratamiento. ¿Por qué pasa esto? Porque como dijimos, el objetivo de la responsabilidad civil, de la teoría de la responsabilidad civil, cuando se aplica, es retrotraer a la víctima, de nuevo lo digo, al estado anterior a haber sufrido el daño. En el ejemplo que les había puesto, supongamos que la víctima quedó con un 10% de incapacidad y existe un determinado tratamiento como para poder disminuir ese porcentaje de incapacidad, va a existir la posibilidad de reparar ese daño a los efectos de aplicar el tratamiento y reducir en esa medida posible el porcentaje de incapacidad que le queda a la persona. Pero el porcentaje restante que no se pudo, obviamente, reparar, se va a compensar en dinero. ¿Sí? O sea, eso sería una indemnización de tipo conjunto, que se aplicarían las dos figuras, la del resarcimiento mediante una indemnización y a su vez en especie. Después tenemos la función punitiva, sí, que la función punitiva con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, la unificación en 2015, quedó solapada dentro de algunos artículos a lo largo del código y no está explícitamente expresada en un artículo como sucedía en el antiguo Código Civil solo. Esa función, ¿sí?, que le otorga el Estado, en tanto garante de derechos y legislador obviamente, al juez, que es el encargado justamente de velar por el cumplimiento de esos derechos y obviamente en caso de que se produzca un daño indicar cuál es la forma de repararlo. A su vez también se puede llevar a cabo la aplicación de cierta función punitiva. ¿Cuál sería? La función punitiva, un ejemplo, aplicar una inhabilitación, una suspensión o una multa independientemente de lo que sería el resarcimiento, ¿sí? Tengan en cuenta que normalmente este tipo de función punitiva se ve más que nada plasmada, como había indicado en la primera clase, en lo que es el ámbito del derecho administrativo, ya que en el 95% de los casos la aplicación de sanciones de este tipo, en ejercicio de la función punitiva, corresponden, en el caso de nuestras profesiones, yo también siendo abogado y ustedes siendo futuros médicos, a los colegios de profesionales que extienden las matrículas, ¿sí? Particularmente a lo que son los tribunales de disciplina que evalúan justamente el actuar profesional y en el caso de observar algunas de las violaciones contenidas en consideración a las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de la ley 17.132, el colegio tiene la facultad de aplicar determinadas sanciones, obviamente en ejercicio de la función punitiva, ¿sí? Y en forma simultánea, reitero, se puede aplicar un resarcimiento, sea en dinero o sea en especie. Por último, tenemos en lo que sería el ámbito de la medicina general a nivel mundial, una función que no es aplicable en nuestro sistema legislativo a nivel nacional, sí en el derecho comparado en otros países del mundo, que es la función admonitoria, la cual consta básicamente en aquel consejo que le brinda el profesional al paciente, en tanto la experticia que tiene y el conocimiento. ¿Qué es lo que significa esto traduciéndolo a un lenguaje un poco más ameno? Cuando el paciente concurre al consultorio, realiza una consulta por determinada patología, el médico tiene la obligación, obviamente, de explicar, brindando la información sanitaria, que es algo que vamos a ver en el día de hoy, cuáles son las opciones de tratamientos disponibles, ¿sí?, cuáles son las consecuencias negativas y positivas o efectos adversos de determinados tratamientos, ¿sí?, cuáles son las consecuencias de no apegarse a un determinado tratamiento, y en función de la experiencia que tiene el médico aconseja al paciente que sería más viable que opte por determinada terapéutica. En nuestro país, reitero, no aplica, sí en otros, en donde se interpreta justamente que por ese consejo que el profesional le brinda al paciente en base a su experticia previa, ¿sí?, y a su conocimiento técnico, tiene una cierta responsabilidad por las consecuencias dañosas derivadas que pudiera derivar de ese consejo y obviamente el apego del paciente a el consejo que el médico tratante le dio respecto de un tratamiento o un medicamento en particular, ¿sí? Esas serían las 4 funciones y en particular la función admonitoria que preguntaron.
Profe, yo tengo unas dudas, pero de la clase pasada, no sé si prefiere que las haga ahora o después. Sí, vamos a hacer lo siguiente, porque en realidad por cronograma, si ustedes lo pudieron ver, en la primera clase teníamos que ver ejercicio legal, ilegal y toda responsabilidad civil médica. Y ahí teníamos que tratar lo que es la ley de derecho del paciente y todos los institutos y todos los derechos que están contenidos dentro de la ley de derecho del paciente, que es muchísima cantidad de información, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, tomamos la primera parte de esta clase para evacuar las dudas que hayan surgido luego de la lectura, tanto lo que sea ejercicio ilegal por mi parte, como así también lo que es responsabilidad civil médica, que lo tuvieron que leer, y bueno, obviamente si hay algo de ejercicio legal o de la introducción, están los colegas acá también para poder evacuarlo, ¿sí? Pero bueno, vayan preguntando y vamos respondiendo sobre la marcha de la clase. Bueno, yo tenía una duda en particular sobre el delito del préstamo del nombre. Si era sí o sí con el nombre o tenía que estar relacionado también con la matrícula. O sea, no lo decía, pero yo interpreté que sí. Sí, ¿Puede ser? efectivamente. Exactamente. Es el préstamo de nombre ambas es cosas tienen que ser. Formato genérico, exactamente. Es en formato genérico, lo que sería, pero también aplica para lo que sería la matrícula. Profe, tengo una duda sobre responsabilidad civil. La función preventiva y resarcitoria, ¿las dos están en igualdad? Porque yo digo, de la función preventiva, una de las funciones preventivas es evitar causar un daño, ¿no? Si yo no hago un daño, no va a haber responsabilidad. No, a ver. La función preventiva no están en igualdad de condiciones, y eso es lo que me preguntás, Gisela, creo que estás hablando, ¿puede ser? Sí. No están en igualdad de condiciones por un simple motivo, que la función preventiva es anterior a la función resarcitoria. ¿Sí? Por ¿Es causa-consecuencia? Exactamente. ¿Por qué? Porque si uno viola el deber de no dañar, que es un deber básico del derecho civil, ¿sí? Sí. Justamente en contra de lo que establece la función preventiva, los tres supuestos de evitar causar un daño. Si hay un daño causado, en su caso particular como profesionales, tomar las medidas necesarias, atento a su experticia y su conocimiento, como para tratar de disminuir el daño, ¿sí? Y Sí. en caso no se configure ninguna de estas dos, tratar de evitar que el daño se agrave. Si no pudieron realizarse ninguna de esos tres supuestos y efectivamente se cometió un daño, la función preventiva deja de estar en escena y entra en juego la resarcitoria, porque ya la obligación es reparar el daño que se ocasionó. Ok, entonces, con la función preventiva es anterior a lo que es responsabilidad civil. No, a ver, vamos a lo siguiente. Si uno viola lo que es la función preventiva, Sí. se da lugar a la función resarcitoria. Ok. ¿Está bien? Sí. Entonces ya no va a aplicar directamente la función preventiva, la dejamos de lado. Yo puedo fundamentar desde el punto de vista jurídico que, atento a la violación de la función preventiva en el artículo 1726, inciso C, se da lugar a la reparación del daño, porque se agravó el daño de la salud del paciente. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Es una, como vos dijiste, una relación causa-efecto. Okay. ¿Eso qué significa? Si yo causé un daño, el efecto va a ser que se aplique la función resarcitoria, básicamente, que es la obligación de reparar el daño que yo ocasioné, aunque ese daño haya sido claramente como consecuencia de la violación de la función preventiva. Lo que pasa es que muchas veces, desde el punto de vista del derecho, hay acciones o medidas desde el punto de vista técnico, ya jurídico, que se pueden articular para ejercer lo que es la acción preventiva, a los efectos de que cuando alguien está desarrollando una actividad que es potencialmente viable de que cause un daño, el juez articule la medida necesaria como para poder frenar ese accionar antes de que el daño se configure. Entonces se evita lo que es justamente la producción del daño, lo cual no implica que el profesional tenga la obligación de responder por haber incurrido en una acción que es potencialmente dañosa. ¿Se entiende, no? Obviamente, teniendo en consideración, como hablamos en el ámbito de lo que es la medicina legal, las consecuencias iatrogénicas. ¿Qué significa? Las consecuencias derivadas del propio ejercicio profesional, que nada tienen que ver con la
el accionar en sí del propio médico o del profesional de arte de curar. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la medicina, en su caso particular, ya es una actividad riesgosa. Entonces, hay que tener en consideración que hay una serie de factores externos que intervienen en esta relación médico-paciente, las cuales son completamente ajenas a la voluntad del actor, sería, desde el punto de vista técnico-legal, es decir, del médico. Sí. ¿Qué es lo que significa? El tipo desarrolló su profesión como corresponde, en arreglo a derecho, como decimos, teniendo en mira lo que son las diligencias necesarias y aplicando el tratamiento que corresponde, e indefectiblemente se produjo un daño porque quizás era una consecuencia quizás previsible por la patología propia o por los efectos secundarios del propio tratamiento, pero nada tiene que ver con que el médico haya tenido la intención de dañar al paciente. ¿Se entiende? Sí, sí. Ok, gracias. Por favor. ¿Qué más, chicas, chicos? Profe, buenas tardes. Sí. Tenía una consulta. En cuanto a los eximente de responsabilidad civil, cuando hablamos de caso fortuito y estado de necesidad, quería saber si ambos aplican los mismos requisitos que caso fortuito o no. Sí, a ver, para todos los eximentes de la responsabilidad aplican la configuración de los 3 requisitos sí o sí, como para que se dé lugar a la exhibición de responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hablamos de casos fortuitos, fuerza mayor, que están unificados en el nuevo código. Después tenemos el hecho de un tercero por el cual no se debe responder, la culpa de la víctima o el hecho del damnificado, el estado de necesidad justificante y atrogenia, son todos eximentes. Lo que exige la legislación, por aplicación analógica de lo que establece el artículo en particular del caso fortuito y fuerza mayor, para que se configure la exhibición de responsabilidad en todos estos eximentes que le estoy mencionando, se tienen que dar 3 requisitos. Sí, obviamente, con salvedad que lo voy a explicar ahora. Estos 3 requisitos son los que hablamos de que el accionar, la consecuencia dañosa que se produjo, tiene que tener la característica primero de que sea imprevisible, inevitable y ajeno a la voluntad del actor. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad civil médica, hago un paréntesis, tenemos que tener en consideración que para que se configure la responsabilidad civil médica desde el punto de vista jurídico, se tienen que dar 5 requisitos, ¿sí? O los 5 elementos constitutivos de la responsabilidad civil médica, como se lo llama. ¿Qué serían? El actor, que es el médico, ¿sí? Después tenemos el elemento objetivo, el elemento subjetivo, el acto médico en sí y el nexo causal. Cuando hablamos de actor, en este caso de responsabilidad, siempre vamos a hablar de el médico o el profesional que lleva a cabo el ejercicio de una profesión del arte de curar. Entonces, cuando hablamos de que sea ajeno al actor, tenemos que asimilar, ¿sí?, lo que es actor con profesional del arte de curar, ¿sí? Ahora cierro paréntesis y vuelvo a aplicar los requisitos que hablábamos de lo que son los eximentes de la responsabilidad. Como dije, el daño, en primer lugar, que se produjo, tiene que ser imprevisible. Sin embargo, hay supuestos, como estábamos hablando recién, en que ustedes saben mejor que yo que determinados tratamientos médicos o determinadas patologías van afectando al paciente de manera determinada y van ocasionando un daño sobre la salud del paciente, ¿sí? ¿Qué significa? Que ustedes, por su conocimiento o experticia, pueden prevenir, ¿sí?, o prever, mejor dicho, prever la posibilidad de que se configure esa consecuencia dañosa, es decir, que se produzca ese daño sobre el paciente. ¿Está bien? Pero aquí es donde entra a jugar en escena lo que sería el segundo requisito, que es la inevitabilidad. ¿Qué significa? Independientemente de la terapéutica que ustedes adecúen, el tratamiento que apliquen o las indicaciones que le den al paciente, ¿sí?, esa consecuencia se va a desarrollar sí o sí. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver con el ejercicio profesional, sino que es una consecuencia dañosa derivada pura y exclusivamente de lo que es la patología, la evolución en el propio cuerpo del paciente, a cómo reacciona, es una consecuencia del tratamiento, es una consecuencia del medicamento, entre todas las variantes que pueden concurrir, en este caso, como factores externos dentro de esta relación médico-paciente. Y cuando hablamos del tercer requisito, que sea ajeno al actor, ¿qué significa? Que no tiene que haberse producido el daño, ¿sí?, como consecuencia del accionar profesional. Como les dije,
tiene que ser pura y exclusivamente atribuible a un factor externo, sea el tratamiento, un efecto secundario, sea la propia patología, sea la evolución dentro del cuerpo del actor, o sea, son todas las variables que pueden interceder, pero que nada tienen que ver con el accionar del profesional, es decir, que el accionar del profesional fue conforme a derecho. Una vez que estén configurados estos requisitos, o dos, si no se configura el requisito de imprevisibilidad, podemos dar lugar a la exhibición de responsabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso del estado de necesidad justificante, que es uno de los eximentes, se agrega también un elemento adicional, que es que el daño que se está tratando de evitar, si tiene relación con esto último que les dije, sea ajeno a la voluntad del actor. ¿Qué significa? Que el daño que tiene la persona en su cuerpo, para el cual yo tengo que ocasionar un daño menor para evitar que se agrave, ¿sí? Recordemos, función preventiva, ¿está bien? Ese daño no tiene que ser consecuencia de un accionar previo del mismo profesional de la salud, porque si no ahí justamente no se configura el estado de necesidad justificante a los efectos de provocar un daño menor para evitar un mal mayor. ¿Se entiende, Guillermo? Sí, profe, gracias. Un ejemplo de estado de necesidad. Siempre, el que ponemos siempre en la clase, cuando un accidente de tránsito en la vía pública, un médico o un profesional de arte curar va caminando por la vía pública, ve al accidentado inconsciente, realiza una maniobra de RCP y fractura una costilla. ¿Para qué? Para evitar la muerte del paciente, de esta persona en realidad. Entonces, acá el profesional ocasionó un daño, sí, claramente porque fracturó una costilla. Ahora, ¿por qué se realizó ese daño? Para evitar un mal mayor, claramente, que era la muerte de la persona, ¿sí? Ahora, en este caso práctico, el estado en el cual se encontraba la persona que estaba inconsciente, ¿es consecuencia de la persona que iba caminando y que ocasionó la fractura de costilla? No. Obviamente sí se puede dar que justo el que chocó a la persona, y hay la responsabilidad de que tiene que asistirlo, ¿entiendes? Pero el ejemplo sería ese, claro, que vas caminando por la calle y este suceso. Por favor, Guillermo. ¿Qué más, chicas, chicos? Tenía una duda, pero en cuestión de relación de conceptos, no de definición. Entendí como en relación de los delitos de salud pública y administración, ¿no? El curanderismo y el préstamo de nombre siempre van a estar en relación con el delito de administrativo, ¿no? Porque ninguno va a tener el título. ¿O hay algún caso en particular en que no estén relacionados? Sí, sí. Concurren siempre con ambos, con los otros, las dos figuras, una de las tres, ¿sí? Lo que sucede es que cuando uno formula una denuncia, ¿sí? Desde el punto de vista penal, ¿sí? En este caso, como son todos delitos de acción pública, el Estado va a comenzar a investigar si verdaderamente hubo una comisión de alguna de las figuras contempladas en el Código Penal. Esto, como dije anteriormente en la primera clase, a los efectos de aplicar la función punitiva para sancionar la comisión de una conducta prohibida, ¿sí? A lo largo de la investigación y dependiendo de las pruebas que se vayan recabando, al inicio, ¿sí? Se puede configurar la carátula del expediente de forma provisoria como un determinado delito, ¿sí? Pero a medida que se va investigando pueden ser que se vayan descubriendo nuevas pruebas que permitan recaratular la causa y que concurran distintas figuras delictivas. En este caso, todas las figuras que se determinan van a concurrir a los tipos de concursos, que bueno, eso ya técnicamente procesal de derecho penal no hace a lo que es el fondo de la cuestión para ustedes, pero el objeto en realidad de esta acumulación de figuras delictivas dentro de un solo hecho, un solo acto, lo que va a hacer es acumular los mínimos y los máximos de la pena de todas las figuras que están en juego y hacer un promedio a los efectos de determinar verdaderamente cuál va a ser la pena mínima, la pena máxima que le va a corresponder a la persona que supuestamente se le imputan estas figuras. ¿Sí? Gracias, profesor. Por favor.
Tengan en cuenta que todas estas figuras también pueden concurrir con lo que serían otras figuras del Código Penal, ¿sí? Supongamos que una persona comete delito de curanderismo, a su vez se configura el de préstamo de nombre como delito de codelincuencia necesaria, ¿sí? La usurpación de títulos, y puede llegar a haber lesión, por ejemplo, puede haber un homicidio, o sea, todas las figuras penales, a lo largo del curso de la investigación, se pueden ir agregando figuras delictivas, las cuales van a hacer que varíen el quantum de la pena, tanto en su mínimo como en su máximo, ¿sí? Y que al final se termina aplicando una sanción más severa desde el punto de vista punitivo a la persona justamente que cometió estas distintas figuras prohibidas por el Estado. Profe, bueno, leí que la responsabilidad médica es culposa siempre, ¿no? Salvo o que se diferencia de la iatrogenia, de los delitos dolosos y del estado de necesidad. En delitos dolosos hablaba de aborto criminal, eutanasia, ¿qué más era? Ayuda o instigación al suicidio y abandono de persona. En lo del aborto criminal, ¿eso cambió con la ley del aborto o esto es otra cosa distinta? No, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Uno no puede imputar a una, con la nueva ley, ¿sí? Obviamente dentro de los plazos que establece, a una mujer que tomó la decisión de abortar siempre y cuando esté dentro de los parámetros de la nueva legislación, ¿sí? Okay. Eso desde el punto de vista. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos desde el punto de vista del aborto criminal, ¿sí? Es cuando se tiene que imputar a un profesional, ¿sí? Que cometió un aborto por fuera de las excepciones que establece la ley, que se puede llegar a interrumpir el embarazo, ¿sí? O sea, en este caso, la figura del aborto se le imputaría al profesional. Es decir, si ustedes toman conocimiento de que se llevó a cabo un aborto y se produjo un daño sobre la víctima, ustedes tendrían la obligación de denunciar al otro profesional, ¿sí? Siempre y cuando no esté dentro de los parámetros de la ley. Lo que vos me preguntás, Gisela, en realidad no es que siempre, ¿sí? Lo que establece la ley es que cuando se produzca un daño, a primera medida se va a presumir que siempre va a ser sin intención, en el caso de la medicina, ¿sí? Claro. Se habla que la medicina de por sí y todas las profesiones del arte de curar son profesiones de tipo riesgosas, ¿sí? Las cuales implican y conllevan aparejado en su praxis profesional la potencialidad de ocasionar un daño, por justamente todos estos factores externos que intervienen en esta relación jurídica, que es la relación médico-paciente, que nada tienen que ver en un montón de oportunidades, como les dije, con el accionar del profesional. O sea, el accionar el profesional conforme a derecho y sin embargo se produjo un daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Justamente cuando se produce este daño, ¿sí? En primera medida, lo que se hace es una presunción de decir, bueno, teniendo en consideración esto, que es una actividad riesgosa, vamos a presumir que fue de forma culposa, sin intención de dañar al paciente, ¿sí? Obviamente, en el caso de que el paciente considere que no hubo culpa, sino que hubo dolo, es decir, que hubo intención verdadera. Un ejemplo, como que el paciente se le aplica un tratamiento y tenía dos variantes más de terapéuticas para que se le aplique para tratar su patología, ¿sí? Y el médico, por una cuestión personal que tiene con el paciente, decide aplicar el tratamiento más gravoso para ocasionar justamente de forma intencional el daño que ya va a ser consecuentemente sobre la salud del paciente. Bueno, ahí hubo intención, sí, hubo dolo, pero hay que tener en cuenta que por un criterio de procedimiento, es lo que nosotros llamamos un criterio procesal, siempre el que alega un hecho tiene la obligación de probarlo. ¿Qué significa? Que si yo paciente, en este caso particular, estoy diciendo que verdaderamente el médico me podría haber aplicado determinado tratamiento y no lo hizo, sino que me aplicó el más gravoso para ocasionarme un daño, voy a tener el correlato de respaldo, en el caso de la causa judicial, de un informe de un perito de parte, que es lo que se llama consultor técnico, que ya lo vamos a ver, el cual diga justamente, fundamente desde el punto de vista técnico profesional, que para la patología que presentaba yo paciente, existía una alternativa mucho menos gravosa.
Entonces, bueno, ya ahí vamos a poder desarticular la presunción de culpabilidad desde el punto de vista como elemento objetivo y a primera medida demostrar lo que sería el accionar intencional, es decir, el accionar doloso, ¿sí? Y teniendo en consideración los dos elementos que tienen que reunir el dolo para poder configurarse, que es el elemento intelectual y el elemento volitivo. El intelectual es el primer elemento que se tiene en consideración, que yo tengo que obviamente demostrar en este caso que el profesional estaba en conocimiento justamente de las consecuencias dañosas derivadas de ese tratamiento que me aplicó. Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso actual que hoy estamos con la vacuna del COVID, supongamos que se indica la aplicación de la vacuna del COVID para un paciente con determinadas características, ¿sí? Y esa vacuna produce un efecto adverso que no está dentro de los parámetros que ya están evaluados dentro de todos los protocolos que se vienen llevando a cabo. Bueno, claramente ahí es imposible acreditar la intencionalidad del profesional porque el elemento intelectual no está configurado, porque por falta de conocimiento técnico, es decir, de la piensa del profesional de que se puede llevar a cabo ese resultado adverso o ese efecto adverso, mejor dicho, por desconocimiento del tratamiento, ¿sí? Más en un tratamiento de tipo experimental. Y a su vez tenemos el segundo elemento, que es el elemento volitivo, que justamente, como dice la palabra, es la intencionalidad, es decir, la voluntariedad que tiene la persona de ocasionar ese daño. Configurados esos dos requisitos, tenemos acreditado el elemento objetivo del dolo y, en este caso, ya la situación de la responsabilidad por parte del profesional va a ser de carácter mucho más seria que si lo evaluamos y se lo imputamos a la luz de una presunción de tipo culposo. Igual, si yo tengo el consentimiento informado del paciente, por más que yo le quiera aplicar ese tratamiento con fines de dañarlo intencionalmente, con el consentimiento como que también se va a complicar, ¿o no? Pasarlo a dolo. Exactamente, se va a complicar, pero ¿qué es lo que pasa? El consentimiento va a tener que tener expresamente todas las consecuencias adversas que es pasible el paciente de sufrir, ¿sí? Claro. Sí, también dejar constancia en la historia clínica que al paciente se le dio la información correspondiente y que rechazó los otros tratamientos, ¿sí? Claro. Porque tengan en cuenta que el consentimiento informado, en tanto forma del derecho de manifestación, del derecho a autonomía de la voluntad, tiene dos facetas, que es la faceta negativa. Esto muchas veces también hacen agua. ¿Por qué digo faceta positiva y negativa? Porque el consentimiento informado puede ser la aceptación o no, ¿sí? Obviamente positiva, por una cuestión de deducción lógica, es la aceptación de determinado tratamiento. Y la negativa es el rechazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si de ese rechazo se deriva una consecuencia dañosa, mal se le puede atribuir responsabilidad al profesional que previamente le dio la información correspondiente al paciente de cuáles eran las consecuencias de si justamente rechazaba el tratamiento. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué más, chicas, chicos? Profe, consulta respecto de lo que estaban hablando recién sobre el elemento intelectual y el elemento volitivo. Tiene que ser un profesional de la salud, ese perito de parte que determine, digamos, que junte las pruebas necesarias para poder determinar la presencia de esos dos elementos. O sea, no lo puede hacer directamente Exactamente. Alguien que no tenga el conocimiento. Está bien. Yo como abogado de un paciente que me viene a consultar, en un caso práctico hablándoles, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es le voy a pedir una copia de la historia clínica. Con una copia de la historia clínica, lo que ya les hablo de un punto de vista de mi ejercicio profesional como abogado para que entiendan a dónde apunto. Sí. Yo, con la historia clínica, concurro a mi perito. Yo tengo un consultor técnico que es un perito privado, para que me entiendan, que me asesora a mí en materia de justamente medicina legal desde el punto de vista técnico para decirme, mira Pablo, esto está bien, esto está mal. Genial. Cuando él advierte que está mal, yo ahí tengo posibilidad de atribuir responsabilidad al profesional, ¿sí? Eso como punto de partida cero. Genial. Cuando me da lugar a mí para decir si esto está mal hecho, ahí es cuando yo pido a mi médico
que me elabore un informe médico de parte, como se le llama desde el punto de vista técnico-legal, que va a formar parte de mi demanda judicial en carácter de prueba documental. ¿Y qué es lo que yo voy a solicitar en esa demanda? En primer lugar, que se designe un perito único de oficio para que, teniendo en consideración la historia clínica, la evolución del paciente, para que revise al paciente en qué estado está actual, si tiene incapacidad, y teniendo en consideración el informe médico que yo acompaño, para respaldar los dichos, evalúe toda la causa. No solamente lo mío, obviamente, porque la demandada va a acompañar su informe y también va a solicitar que el perito de oficio responda a determinados puntos de pericia. Ya lo vamos a ver en perito, no me quiero adelantar. Pero eso es una cuestión netamente de punto de vista práctico, que yo, desde mi conocimiento de medicina legal somero, porque soy abogado, necesito el respaldo de un médico legista que oficia en realidad de perito privado, consultor técnico, para que cuando yo en la demanda voy a argumentar, ¿sí? El derecho es una ciencia argumentativa, como se le dice, cuando yo voy a fundamentar en mi escrito de inicio el porqué de la existencia de dolo y no de culpa, me voy a anclar en, fundamentalmente, el informe que me acompañó mi profesional, diciéndome que no, había otras alternativas posibles y se decidió aplicar la más gravosa, no teniendo fundamento suficiente, pero todo con el respaldo médico-científico, ¿se entiende, no? Lo cual, obviamente, después no garantiza que el perito de oficio pueda discrepar con lo que mi médico de parte opine, ¿se entiende? Lo cual, obviamente, después será materia de que yo, mediante las herramientas procesales, impugne el dictamen pericial, solicite que se lo deje sin efecto, bueno, todas cuestiones técnicas que en mi ejercicio profesional yo voy a desarrollar para poder garantizar los derechos de mi cliente. Bien, ¿y ese perito de oficio es determinado por el Estado? El perito de oficio es desinsaculado, como se llama. Desinsaculación es igual a sorteo, lo que pasa que es un término legal, ¿sí? Esta desinsaculación la lleva a cabo el juzgado o el tribunal. Si estamos, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, si estamos ante un tribunal de trabajo, son justamente órganos colegiados de 3 miembros, tanto lo que es el tribunal o un juzgado unipersonal de un solo juez, lo que hacen es recurren a lo que es la nómina de peritos que están inscritos en el Poder Judicial y realizan un sorteo. En ese sorteo sale designado un determinado especialista, un perito, y se le notifica que fue designado para intervenir en la causa, ¿sí? Ese sí justamente es designado por el juez. Máximo pueden llegar a ser designados 3 peritos, salvo que, bueno, por las cuestiones particulares del caso se requieran que intervengan más, ¿sí? Puede llegar a suceder que soliciten un médico legista, neurocirujano, por decir una especialidad, y justo de la casualidad que no hay un profesional que reúna la doble especialidad de legista y de neurocirujano. Bueno, si las causas particulares del caso lo ameritan, el juez tiene la facultad discrecional de decir, bueno, solicito que se designe un médico legista por un lado y un neurocirujano por el otro, ¿sí? Obviamente, si hay mayores cuestiones por medio, puede decir, bueno, que sea un neurocirujano, un clínico, un legista, pero siempre va a tener la facultad de designarlo, de desinsacularlo, perdón, de sortearlo el juez de la causa. Sean 3 en un tribunal o sea 1 en un juzgado de tipo unipersonal. El perito de parte no, lo elige cada uno, ¿no? Bien, gracias, profe. Por favor. Como pueden ver, mientras tanto, fíjense que estamos articulando todos los temas, ¿sí? Esto es lo que hablamos de la prioridad, de que todos los temas del programa se interconectan en algún punto. Fíjense como recién ante la pregunta de la compañera, estábamos hablando de lo que son delitos, después lo interrelacionamos con lo que es perito, después lo relacionamos con lo que es responsabilidad médica. Lo que nosotros hacemos hincapié es que se debe estudiar de cuando ustedes vayan a ejercer la medicina, tengan en consideración esta interpretación de la medicina legal y no una ley aislada, ¿sí? ¿Sí, José? Sí, ahí está el punto 8 del programa, ¿no? De alguna manera, perito.
No, contesté en el miel, pero por las dudas a veces aparecen inquietudes que me parece interesante socializarlas. El estudiante que hizo la consulta ya lo recibió, pero me preguntaban si los psicofármacos, cuando hablamos de prescripción con receta archivada, triplicado y duplicado, de las lista 2 y la lista 3, bueno, cuando son por triplicados, el profesional se queda con una de las 3 prescripciones, las otras dos van al farmacéutico, el farmacéutico, el duplicado lo remite a la autoridad competente sanitaria y se queda con uno de ellos, el original. En el caso de cuando están en el grupo de las prescripciones por duplicados, las 2 prescripciones se las lleva el paciente, las entrega en farmacia y pasa exactamente lo mismo. Una de las prescripciones, el farmacéutico la envía a la entidad sanitaria competente que regula la gestión de control y la otra la remite a la obra social o le queda como control. Ustedes me dirán, pero ¿cómo? En esa instancia el profesional no se queda con ningún original ni copia. No, pero para eso existe la historia clínica donde se deja registrado y se asienta tal prescripción. Un poquitito para volver a un tema que se había trabajado y apareció una duda ahí en el miel. Cedo la palabra nuevamente, no sé si hay alguna otra duda. Esa receta que se queda el profesional del triplicado siempre la adjunta en la historia clínica, ¿verdad? Okay. Exacto, chicos, todo va a la historia. ¿Sí? Todo va a la historia para tener el respaldo de que uno, como estábamos hablando recién, actuó conforme a derecho. ¿Sí? Y que no sea posible que se le aplique sanción o se le atribuya responsabilidad civil de algún tipo. O penal también, porque tengan en cuenta que lo que es la prescripción en materia de psicofármacos y estupefacientes está estipulado de determinada manera por las características de ese tipo de medicamentos, ¿sí? Y a su vez por la prevención de comisión de delitos. Como habíamos mencionado someramente en la primera clase, tengan en cuenta que la 23737 modifica el Código Penal e incluye algunas figuras de tipo penal justamente, que son posibles que se apliquen multas o penas privativas de libertad para aquellos médicos que tratamientos mayores a los correspondientes, que comercializan, ¿sí? Bueno, obviamente que trafican, y también para lo que son farmacéuticos y aquellas empresas que se dedican a la producción y distribución de este tipo de medicamentos. Justamente para eso es que está regulado todo lo que es el tema de psicofármacos y estupefacientes con aprobación previa, del MAT, ¿no? Le quisiera hacer una pregunta, doctor Latancio. Sí. ¿Cuáles serían aquellas situaciones conflictivas en las cuales se puede pedir recurso de amparo para salvaguardar la responsabilidad civil médica? ¿Para salvaguardar la responsabilidad civil? Claro. No entiendo hacia dónde va dirigida la pregunta. ¿Cómo decís que el profesional lleva a cabo una acción de amparo? Claro. Ampararse por un daño producido, tiene que prevenirlo. No entiendo. Amparo de lo que de la macana que voy a realizar. No entiendo. Que haya entendido más. A ver, Damián, vos ten en cuenta que la acción de amparo, ¿sí? Es una medida de tipo extraordinaria, ¿sí? Y que tiene por objeto garantizar derechos, es una garantía constitucional, ¿sí? Que tiene por objeto garantizar derechos humanos, ¿sí? Cuando no hay otra medida más idónea para poder llevar a cabo esa reparación, que a su vez precise de una resolución urgente y se haya agotado la vía administrativa previa, ¿sí? O sea, son todos los requisitos que exige el amparo desde el punto de vista técnico-procesal como para que sea procedente. Les doy un ejemplo. El típico caso de la falta de cobertura o de falta de cumplimiento del contrato de prestación por una medicina prepaga o una obra social, ¿sí? Cuando el paciente necesita justamente de esa prestación, ese tratamiento o ese medicamento porque está en juego su vida,
ahí nosotros tenemos que evaluar claramente, ¿podemos ejercer otra vía idónea? ¿Cuál sería la vía idónea desde el punto de vista técnico-legal? El cumplimiento contractual, la acción de cumplimiento contractual particularmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si corre riesgo de vida la salud del paciente, mal puede el paciente someterse a la espera de un litigio ordinario que dura 5 años con suerte, ¿sí? Cuando se encuentra un derecho humano en juego que es su derecho a la vida, aparte de su derecho a la salud, ¿sí? Entonces, ahí tenemos acreditado en primer lugar lo que sería el peligro en la demora como requisito para la procedencia de una acción de amparo, y en segundo lugar lo que es que no haya otra vía más idónea por las características particulares del caso, ¿sí? Después tenemos lo que es el agotamiento de la instancia administrativa previa, que es otro de los requisitos que se debe cumplir para ejercer una acción de amparo, que significa que el paciente haya realizado el reclamo a la medicina prepaga u obra social por el trámite interno que tiene toda medicina prepaga u obra social, ¿sí? Y que haya obtenido un resultado negativo, ¿sí? O sea, que se lo hayan denegado. Genial, perfecto. Ahí tenemos el tercer requisito. Y el último requisito sería la verosimilitud del derecho. ¿Qué es la verosimilitud del derecho? Es acreditar que la persona, ¿sí?, es titular de los derechos que está buscando que se garanticen con la acción de amparo. En este caso sería el derecho a la vida y el derecho a la salud, ¿sí? Por lo cual, claramente procedería a primera medida, ¿sí?, a simple vista, lo que es la acción de amparo. Después tenemos como un último requisito, pero que ya no hace en sí a la propia esencia de la medicina legal, sino a la acción de amparo como medida cautelar o como garantía constitucional, mejor dicho, es que para que sea procedente, como la acción de amparo es mucho más expedita, ¿qué significa? Que en lugar de estar 5 años litigando, en una semana o 10 días uno puede conseguir un resultado desde el punto de vista judicial, es decir, obtener una sentencia, también una sentencia con determinada característica de tiempo para resolución, implica una afectación de derechos de la parte demandada para poder producir la prueba y defenderse, por ejemplo, de que verdaderamente no corresponde garantizar esa prestación porque dentro del PMO no está garantizado o en su defecto no está garantizado dentro del contrato de prestación que tiene celebrado por el determinado plan el paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si como consecuencia de que ese plazo es mucho más breve en tiempo, la parte demandada no tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, ¿sí?, la parte que pide, es decir, el actor, el que inicia el amparo, tiene que ofrecer una contracautela, como se le dice desde el punto de vista técnico-legal, que para que ustedes me entiendan es una garantía. ¿Para qué? Para responder ante los potenciales daños que pudiera llegar a ocasionar el amparo sobre la demandada si verdaderamente se determina que no procedía a la acción de amparo, ¿sí?, que se podía recurrir a otra alternativa y que se afectó justamente los derechos de la contraria que resultó damnificada. No sé si queda un poco más en claro, Damián, lo que me preguntaba de amparo. Eso es la medida general de amparo como para que se entienda desde un punto de vista práctico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Bueno, podés ejercer como profesional una acción de amparo para cubrirte, si a eso a lo que vos apuntabas. Perfecto, gracias. Por favor. Yo creo que lo que decía Damián era, porque yo también lo leí, no sé si empatizó y capaz nos causó esta confusión, que decía que a veces ante situaciones el médico podía pedir un amparo para evitar hacer un daño y así que esté, o sea, que tenga que responder civilmente. Eso es lo que capaz era la pregunta. Sí, en realidad en este caso el médico va a ejercer la acción de amparo, pero el problema desde el punto de vista técnico-legal que no va a poder acreditar uno de los requisitos que yo les dije, que es la verosimilitud del derecho. O sea, ¿qué significa? Mal el médico puede acreditar que está en juego el derecho de su vida, ¿sí?, y el derecho de su salud. Sí, lo que puede llegar a acreditar es, en ejercicio de la función de garante que detenta el médico dentro de la relación médico-paciente, es intimar, o sea, mediante la acción de amparo, intimar a la medicina prepaga o a la obra social como para que brinde la prestación, ¿sí?, para evitar una responsabilidad. Pero en realidad, si está realizada la práctica conforme a derecho y el incumplimiento corresponde a una falta de la medicina prepaga o de la obra social, claramente el médico no tiene responsabilidad,
¿sí? Es un eximente de la responsabilidad que se llama un hecho del tercero por el cual no debe responder. Como les dije yo anteriormente, cuando hablamos de eximente de la responsabilidad, hay 3 requisitos: imprevisibilidad, inevitabilidad y que el daño sea ajeno al actor. Actor entendido, como dije, como profesional de la salud. Ahora, ustedes pónganse en consideración de lo siguiente: ¿cómo tiene el médico la capacidad de prever que la obra social a la medicina prepaga no va a cumplir? Evitar que la medicina prepaga o la obra social no cumpla, y claramente el daño que se puede derivar de ese incumplimiento es ajeno a la voluntad del profesional de la salud. Entonces, en este caso, estamos ante la configuración de un eximente de la responsabilidad, que es el hecho de un tercero por el cual no se debe responder. En el hipotético caso de que a futuro el paciente utilice un procedimiento judicial contra ese profesional, si el profesional logra acreditar que el daño se derivó de un incumplimiento de la medicina prepago de la obra social, va a quedar eximido de responsabilidad, porque nada tiene que ver ese daño con su acción profesional. Yo lo pensaba como que, no sé, yo profesional estoy en una guardia y no tengo todos los elementos necesarios para trabajar, y entonces ante la solicitud capaz de quien me contrató, yo hago un pedido de amparo para poder irme y que no me caigan estas quejas por responsabilidad cuando yo no tenía las cosas necesarias. Tranquilamente lo pueden hacer, pero normalmente en estos casos lo que intervienen son las asociaciones profesionales, iniciando reclamos contra el Estado, en tanto garante del derecho a la salud, justamente, y garantizar los insumos necesarios como para poder el médico desarrollar la prestación de sus servicios, ¿sí? Reitero, independientemente de ello, que sí se puede hacer, y muchas veces hay asociaciones profesionales que lo hacen. Acá están los colegas, el doctor López y el doctor Marín, que quizás pueden llegar a aportar un poquito más de datos al respecto, pero tengo conocimiento de que hay en reiteradas oportunidades, como sucede también en el campo del derecho, el Colegio de Abogados, en lo que fue en el transcurso de la pandemia, presentó en reiteradas oportunidades una acción de amparo a los efectos de que verdaderamente se nos garantice el derecho a trabajar, porque como no podíamos concurrir a nuestras oficinas, no podíamos acceder a la documentación, no podíamos atender clientes y claramente se estaba afectando un derecho de tipo constitucional, ¿sí? ¿Había otra vía más idónea? No, en ese caso no, porque justamente la justicia estaba trabajando de forma excepcional y necesitábamos una resolución rápida. Gracias a esa medida que ejerció el Colegio de Abogados de la Capital Federal, se habilitaron los abogados el año pasado a comenzar a concurrir a sus oficinas, estableciendo un criterio de autorizaciones por la terminación del número del DNI. Esto justamente fue una acción de amparo que inició, como le digo, el Colegio Profesional de Abogados, ¿no? Que tengo conocimiento que las asociaciones de profesionales, o los colegios, perdón, mejor dicho, de médicos, ejercen este tipo de acciones en pos de salvaguardar los derechos de sus representados, sería en este caso, ¿no? No se te escucha, Carlitos. Estás muteado, me parece. No, se te escucha como si tuvieras un distorsionador de voz de esas películas que distorsionan gente. Desconectate y que la vez pasada lo solucionaste así. Mientras yo quería decir que quizás de hecho, el Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado, no judicializó, pero sí emitió un comunicado a alguna autoridad de algún municipio local para justamente como prevención de algunas instancias vinculadas a la práctica. Pero lo que les quería decir es que a veces puede pasar que ustedes recién planteaban la hipótesis de realizar un recurso de amparo y retirarme de la atención. Bueno, recuerden que ustedes no pueden dejar a un paciente hasta que otro profesional no se haga cargo. Y en una instancia crítica puede suceder que otro profesional no quiera hacerse cargo del paciente justamente porque es una situación crítica y no tienen los elementos. Entonces sería la figura de abandono de paciente. Por lo otro, que ahora le vamos a consultar al doctor Latancio, pero
Lo que puede suceder es, porque siempre hablamos de la medicina prepaga, de la obra social y todo, pero en el ámbito público puede suceder que uno tenga un paciente en una situación crítica, en una guardia, y que haya hecho todo el trámite correspondiente, pedir solicitud de derivación a un centro de mayor complejidad por una situación crítica y riesgosa, donde esté en riesgo la vida del paciente en función de no poder garantizar los medios por la complejidad del caso en el cual uno está desarrollando su actividad. Es re frecuente que uno esté en una guardia, en una institución, no sé, que sea una maternidad, y haya una instancia tan crítica, que no haya una terapia intensiva, un paciente con que requiera un procedimiento neuroquirúrgico o quirúrgico y no haya profesional idóneo ni esté capacitado, ni que tenga el perfil del centro donde en la urgencia el paciente es asistido. En esos casos uno ha solicitado, agotado toda la vía administrativa, que es la vía administrativa, solicitar la derivación a un lugar de mayor complejidad. Hola. A un lugar de mayor complejidad. A veces nos pasa que el paciente tiene su cobertura, su obra social, o no la tiene. Entonces, uno ha solicitado la derivación del paciente por una situación crítica y en el ámbito público no se consigue la cama o el lugar apropiado donde se pueda garantizar esa chance que requiere el paciente, del cual estamos a cargo nosotros, para poder tener una correcta evolución entre quizás la vida o la muerte, no solo una evolución torpe. Entonces, sí, ahora vamos a consultar al doctor Latancio si hay alguna alternativa, más que un recurso de amparo, en el cual hay otras figuras de mayor urgencia que se pueden resolver un poquitito dentro de las 24 horas para que se pueda derivar. Ahora, ustedes piensen que si uno hace un recurso de amparo a una obra social por un paciente, no sé, pongo un ejemplo tonto, un neuroquirúrgico que requiere ser operado y no sale la derivación, no sale, la verdad que ese tiempo para resolver en 24 horas el recurso de amparo tampoco nos soluciona la situación, porque si es una emergencia requiere una vía de resolución mucho más rápida. Pero esa podría ser una instancia en la cual uno podría requerir una complejidad adecuada que quizás en el ámbito público no se puede dar, y en la instancia privada de su cobertura o algo se ve obligada la cobertura por el convenio previo que tiene a darle una respuesta y una alternativa. Pero yo creo que quizás lo que deben de haber leído en Patito puede estar muy vinculado a una situación de ese tipo, más que a una situación que requiera, que pudiese llevar un tiempo de resolución más prolongado, ¿no? Pero en la emergencia esas instancias están bastante limitadas. Carlos, ¿querías decir algo? Sí, creo que algo de eso vos hablaste, ¿no? Pero dos cositas con respecto a cuando uno va a tomar la guardia, por ejemplo, tiene que constatar que no haya ningún faltante y que esté en funcionamiento todo lo que pueda utilizar en alguna emergencia. Y eso, por supuesto, que si hay algún faltante, hay un libro de novedades en el cual hay que mencionárselo al director del hospital, de la clínica, donde fuere. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al amparo judicial, yo me acuerdo que se hablaba, por ejemplo, que ya algo José dijo, había algún paciente que nosotros no podíamos derivar, no solamente de prepago, obra social, sino el paciente que no tenía ninguna cobertura social y que el médico solicitaba la derivación. Nosotros tenemos un centro de derivación que nos consigue, o si no, lo pedimos nosotros. Y solíamos tener, y creo que se sigue, no encontrar una derivación de un paciente a un centro de mayor complejidad. Entonces algunos hablaban de hacer un amparo judicial de manera tal que esto llegara cuanto antes a la justicia y el juez ordenara
el traslado de ese paciente a donde se requiera un tratamiento. Eso sí, se ha hablado, no sé si aún se sigue hablando, pero para tratar de conseguir la liberación de un paciente se hablaba de hacer un amparo judicial para que te saliera lo antes posible. Y bueno, y el médico sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que le correspondía a ese paciente, pero no tenía los medios porque estaba en un centro de salud, en una sala o en un hospital donde no contaba de alta complejidad. Entonces necesitaba derivarlo y no conseguía la derivación. Y pasaban las horas y ese paciente se iba deteriorando cada vez más con la presión que eso surgía, no solamente del paciente, que por ahí no sabía qué era lo que estaba pasando, sino sí de los familiares. Pero muchos médicos hicieron, no sé el resultado que han tenido, desconozco, pero se hablaba de amparo judicial. No sé si eso estaba bien llevado a cabo o en caso, por supuesto que nosotros si no conseguíamos la derivación y necesitamos llevarlo a un centro de alta complejidad, lo llevábamos. Estábamos en un centro de salud, lo llevamos al hospital, con lo que eso implicaba, ¿no?, en la relación entre los colegas. Yo he estado en una institución, un hospital público de la zona, con un accidente cerebrovascular, porque era un lugar de mayor complejidad, público, un hospital quirúrgico acá cercano, provincial, y he estado desde las 23 horas hasta las 4 de la mañana sin que me aceptaran el paciente estando en la guardia, ¿no? Y después, por supuesto, tuve una llamada de atención del colegio de médicos porque justamente esa guardia, el jefe de guardia era una autoridad del colegio. A veces eso nos pasa cuando tenemos poca experiencia y priorizamos a veces la salud del paciente y no las repercusiones que pueden tener en lo personal a veces, ¿no? Es una quijotada, pero también podría haber perdido la vida el paciente. Tuve que volver al hospital con el paciente en una guardia en una maternidad con un accidente cerebrovascular que requería una colocación de un catéter de PIC. Lo pudimos derivar al otro día, pero también ahí la responsabilidad del profesional, si hubiese pasado alguna complicación en ese interín, la responsabilidad hubiera sido mía, personal, porque salí con el paciente sin una derivación tomada. Pero bueno, un poco para que nosotros tratamos de no ser autorreferenciales cuando son cosas tan delicadas, pero me parece que yo necesitaba transmitirlo porque las instancias sanitarias, tanto públicas como privadas, a veces no están a la altura de las circunstancias de resolver algunas situaciones críticas. Melissa tenía una pregunta para hacer, creo. Sí, profe. Respecto también de iniciar un amparo legal, en realidad esto puede ser motivado o si es obligatorio, por ejemplo, la intervención del médico. Pongo un caso, yo lo tomé así: tengo un paciente, no sé, soy oncólogo y pido determinado tratamiento médico y se demora muchísimo el inicio o la autorización por parte de la prepaga, la obra social. Yo como médico, viendo por ahí que, no sé, demora meses la solicitud, en el actual contexto de pandemia, por ejemplo, tengo la obligación o puedo ayudar al paciente de determinada manera o asesorándolo o iniciando un pedido de amparo. A ver, hay situaciones éticas, morales, profesionales y legales. La motivación ética, indudable, uno la tiene, ética y moral. Y quizás la ley también nos permita realizar un amparo de este tipo. También hay que ser realistas y colocar los pies en la tierra. Si ese oncólogo trabaja para esa obra social o no, para una institución que depende de esa obra social, por ejemplo, o una medicina privada, ¿no? Hay prepagos que tienen
las instituciones de internación son propias y el oncólogo es un empleado de alguna manera, ¿no? Esos son los conflictos de tipo ético-morales y hasta legales, ¿no? Y el tema es que ahí puede haber después alguna instancia, se puede realizar un amparo de ese tipo, puede resolverse o no resolverse, puede complicarse el pronóstico del paciente en función de esto pasó con pacientes, lo he visto, no he participado como profesional, sino tendría que haber hecho alguna intervención, pero lo hemos percibido con el año pasado, con la pandemia, el tratamiento de alguna medicación que no ingresaba al país directamente, en pacientes con carcinoma de próstata, por ejemplo, tratamientos oncológicos y todo, y hubo demora. Y bueno, hay una figura de responsabilidad civil que tiene que ver con la pérdida de chance. Pérdida de chance significa que uno podría argumentar que la evolución que tuvo el paciente no fue la ideal en función de que no existieron los medios apropiados en tiempo y forma, y que la evolución fue tórpida o no fue la esperada o no fue la ideal en función de eso, y eso puede cernirse a una demanda judicial de responsabilidad civil más vinculada a lo administrativo de una cobertura, ya sea un servicio privado, un prepago, una obra social, o mismo del Estado, ¿no? Del Estado nacional, provincial o municipal, en función de las contraprestaciones que se tienen por ende acordadas, o que aunque no estén acordadas, se pueden argumentar que algún tipo de vínculo contractual y no contractual. Ahora, hay todo un ideario que se choca contra la realidad, un contexto socioeconómico, un contexto laboral. No sé si por ahí fui claro cuando yo le dije que recibí un llamado o un apercibimiento desde la institución que regula de alguna manera nuestro ejercicio profesional, sin que fuera ninguna sanción, cuando de alguna manera se había obrado en forma correcta, porque siempre una institución que tiene neurocirugía de guardia permanente, varias camas de terapia intensiva, en una situación crítica va a tener un hándicap de mejor resolución que una maternidad sin en ese momento respirador y sin ninguna complejidad, ¿no? Es relativo, por supuesto que sí, que es factible realizar un recurso amparo. De hecho, yo he trabajado en auditoría en una obra social y se presentaban instancias porque había una medicación específica que no estaba totalmente comprobada, pero que el oncólogo sugería que, desde la administración de la auditoría había que buscar bibliografía específica o algún elemento que validara que esa era la única opción, porque no se podía conseguir en tiempo y forma, o porque era un fármaco que no estaba demostrada su efectividad y que tenía un costo para la cobertura, que distraer ese dinero significaba no prestar a otros pacientes oncológicos otras medicaciones también. Entonces, la vía judicial está siempre disponible una vez que se agota la vía administrativa. Bien lo dijo el doctor Latancio, primero hay que agotar la vía administrativa, que es prescribir esa medicación, hacer un resumen de historia clínica, justificar por qué esa medicación y no otra, y bueno, una vez agotada esa vía administrativa, bueno, por supuesto, la única vía que nos queda es judicializar, que no siempre es lo ideal, justamente porque la justicia está resolviendo, a veces se convoca a la justicia para resolver instancias que debían haber sido acordadas previamente, y entonces también está bloqueada en tiempo y forma, de alguna manera, para responder en forma rápida y eficaz a lo que se judicializa, ¿no? Pero sí, una vez que se agotan la vía judicial y se justifican los 3 requisitos, como dijo el doctor, para hacer un amparo,
se puede dar curso a ese tipo de amparos. De hecho, existen permanentemente. ¿Alguna otra inquietud? A ver, cuando uno egresa de la carrera, tiene una serie de ideales que la práctica cotidiana los va acomodando. Uno no los entrega nunca, los ideales, pero los va acomodando un contexto y una realidad en la cual quizás a veces es preferible buscar alguna otra alternativa terapéutica dentro del espectro de tratamiento que tenemos, mientras se da la instancia de que aparezca esa medicación o no, ¿no? O sea, no se puede idealizar de alguna manera los resultados, aunque uno visualice, ¿no? Bueno, ¿algún otro tema vinculado a responsabilidad civil, profesional? Traten de no confundirse cuando hablamos de responsabilidad civil, profesional, con el ámbito penal, con el ámbito de la salud del trabajador, de las ART, o sea, traten de... Y no sé si creo que el tema del concepto de baremos, cuando tocamos el tema así medio por arriba de responsabilidad, incapacidad, resarcimiento económico. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, profe. Todos saben lo que es un baremo. ¿Listo? Bueno. Carlos, estás peleando con la cámara. Bueno. El otro tema, si no aparecen más inquietudes respecto a responsabilidad civil profesional, el otro tema que tenemos que desarrollar es la ley de derechos del paciente. No aparece ninguna inquietud más respecto a responsabilidad civil profesional. Revisen bien cuáles son los eximentes de responsabilidad, por favor. Sí, pero también me queda una duda en cuanto al dolo en sede civil. En un momento tocamos el tema de los requisitos de intelectual y volitivo. Eso sería el dolo, pero en sede penal. En cuanto al dolo en sede civil, nosotros tenemos una faz positiva y una faz negativa. Ese concepto ahí no me queda muy claro. ¿Se podría rever un poco? Sí, Guillermo, ¿estás hablando? Sí. Sí, Guillermo. La faz positiva es cuando en realidad se comete un delito de forma intencional, ¿sí? En cambio, la faz negativa es cuando se omite cumplir o realizar determinada acción y ahí se configura el accionar doloso. El caso típico de lo que sería el abandono de personas. Ahí se está omitiendo brindar lo que sería la asistencia necesaria y ese sería el dolo en la faz negativa. Como para que me entiendan desde el punto de vista del ejemplo. Es bastante simple. O sea que entonces el dolo en sede civil abarcaría más que nada las dos fases. O también... Sí, porque lo que tenés que tener en cuenta es la acción o la omisión. Perfecto. En cambio, en el dolo en sede penal, ahí sí tenemos las figuras directo, indirecto o eventual. Exactamente. Perfecto. El eventual, ¿podrías explicarlo un poco, expresarlo? Sí, no hay problema. Es el que siempre genera más inconveniente. Gracias. Por favor. El dolo eventual, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Como elemento objetivo de atribución, ¿sí? De atribución de responsabilidad, no solamente ya hablando de responsabilidad civil, ¿no? Sino hablando de la responsabilidad penal que le corresponde a aquel que comete un delito, de ser pasible de una pena privativa de libertad. Entonces, uno tiene
la intención de cometer determinado acto. El claro ejemplo que pongo siempre para que me entiendan en clase. Yo tengo la intención de matar a una persona y para eso me valgo de un arma de fuego. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué significa? Contra la persona a la que yo quiero matar, ¿sí? Mi imputación de homicidio, ¿sí? Va a ser bajo la figura de dolo directo. ¿Está bien? Ahora, vamos más allá, agregándole los elementos para poder explicarlo. En el transcurso de lo que es la comisión de esa acción positiva, esa acción voluntaria que yo desarrollo para poder obtener el resultado esperado, que sería la muerte de determinada persona, tengo en consideración que por el tipo de proyectil, la distancia, el arma y demás, hay un alto grado de probabilidad para que luego de llevar a cabo esa acción de disparar y de que el proyectil impacte en la persona, ese proyectil entre y salga del cuerpo de la persona que yo quiero matar y lastime a otra persona, ¿sí? Bueno, la consecuencia desde el punto de vista reprochable, es decir, como figura antijurídica que se me puede llegar a imputar a mí respecto de esa segunda persona, sea una lesión grave, una lesión gravísima, una lesión leve o un homicidio, inclusive, va a ser ya bajo la atribución del elemento objetivo del dolo indirecto. ¿Por qué? Porque mi intención no era producir un delito en contra de esa segunda persona, sino que mi intención era matar a la persona A, no a B. Agregamos un tercer supuesto que es donde se configuraría el dolo eventual, ¿sí? El dolo eventual se daría en esta sucesión de hechos que yo les estoy explicando para cometer un delito, cuando yo, teniendo la posibilidad justamente de prevenir que mato A, existe gran probabilidad de que B salga lesionado, muerto, independientemente de la figura que le queramos imputar, hay poca probabilidad de que un tercero, ¿sí?, aparezca en escena y también sufra una consecuencia de ese accionar mío. Pero ¿qué es lo que hago? Yo tomo las medidas necesarias como para tratar de evitar que esa consecuencia mínimamente potencial se lleve a cabo. Pero indefectiblemente, ya que está dentro de esa mínima posibilidad, yo igualmente llevo a cabo esa acción. Y en el caso de que, obviamente, ese tercero en escena sufra algún tipo de daño o lesión que sea imputable desde el punto de vista penal, contra esa tercera persona en carácter potencial se me va a atribuir el delito que corresponde en carácter de dolo eventual. ¿Se entiende? O sea que hablamos de probabilidad potencial en eventual. Probabilidad potencial y de intencionalidad. Sumado a la... Exactamente, sumado a qué cosa? A que el actor desde el punto de vista que comete el delito, ¿no? El actor articula las medidas necesarias como para tratar de evitar que se produzca ese delito, ¿sí? Pero independientemente de que articuló las medidas y sabe que está dentro de una probabilidad muy mínima, desinteresadamente lleva a cabo igualmente el accionar que puede potencialmente llegar a configurar ese delito. ¿Se entiende? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, que, no sé, alguien tire un tiro al aire y la bala de repente cae y mata a una persona. O sea, tiró... Exactamente. Eso sería... Exactamente. Ah, sí, eso es un claro ejemplo. Sí, eso sería un dolo eventual. Exactamente. Una pelea también, ¿no? ¿Cómo? En una pelea que capaz se meten y yo estoy peleando con uno, pero no sé, que también se mete otro y ese sale lesionado, iría también. O tiene que ser siempre con muerte, ¿no? Tiene que haber daño nada más. No, es que no tiene que haber ni muerte ni daño. Lo que tiene que haber es una figura delictiva. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa? No tiene nada que ver con la faz civil. Si puede llegar a suceder que no haya delito, pero que se haya ocasionado un daño y yo después pueda llegar a reclamar en sede civil, mediante una acción de daños y perjuicios, un daño que me haya ocasionado. Sí. Pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal, no hay un delito. ¿Está bien? Claro. Pasa que en ese caso, Gisela, que vos me estás diciendo, si una persona se empieza a enfrentar a otro en lo que se denomina en el código en riña, ¿sí?
están peleando y se mete otra persona. Ahora, ahí tenemos que hablar claramente, en primer lugar, de una desventaja de la parte que está 1 contra 2, ¿sí? Entonces ahí entra a jugar también el tema de la desproporcionalidad de la otra parte con la cual se defiende, ¿sí? Y del tercero que interviene para poder lastimar a ese otro. No sé si me explico. O sea, Sí, tenemos que articular legítima defensa, que puede llegar a ser desproporcionalidad de los medios utilizados para defenderse. O sea, hay un montón de cuestiones desde el punto de vista técnico que pueden llegar a incidir en la atenuación de la pena que le pueda corresponder a esa persona, ¿sí? es más difícil de lo que pensaba. Es que el problema es que a medida que se van incorporando a la figura más personas, ¿sí? Y mayor cantidad de delitos potenciales, ¿sí? Obviamente más difícil es atribuir la responsabilidad. Fíjense en el caso del rugby. Y bueno, ahí claramente lo que había que hacer era, bueno, ¿quién fue el que le pegó la patada en la cabeza? Perfecto. El que le pegó la patada en la cabeza, que sea a ese se le imputa homicidio, ¿sí? Agravado obviamente por ensañamiento y por todas las figuras que contempla el Código Penal, y atribuyéndole el delito como elemento objetivo, dolo directo. No hay duda. Claro. Ahora, a todo el resto de los que intervinieron dentro de esa acción delictiva, estaban en duda justamente qué le imputaban, si homicidio por dolo eventual o dolo indirecto. Bueno, a algunos les imputaron dolo indirecto y a otros les imputaron dolo eventual. Todo ello teniendo en cuenta qué cosa, las afirmaciones. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eso ya es una cuestión netamente técnica de cada caso en particular, de que uno tiene que evaluar la conducta del agente delictivo, o sea, del que comete el delito, para poder decir, bueno, este apareció en determinado momento y lo único que hizo fue pegarle una patada en la pierna. ¿Colaboró al homicidio o no colaboró? Porque quizás no colaboró en el homicidio una patada en la pierna, ¿sí? Ahora, el que le pegó una patada en una costilla, si esa costilla se clavó en un pulmón y agravó la situación en la que estaba, y bueno, claramente ahí estamos hablando de un dolo indirecto, independientemente de que aparte del homicidio pueda concurrir otra figura penal. Pero reitero, son cuestiones particulares que se tienen que analizar en cada caso particular y sobre todo teniendo en consideración la prueba. ¿Eso se analiza con la teoría del delito que se dio en la primera clase? Exactamente, a la luz de la teoría del delito, lo que nosotros vamos a hacer, nosotros digo los abogados, los que son fiscales y los jueces, es analizar si una conducta determinada, ¿sí?, configura un delito. Es decir, si hay una acción contemplada dentro del Código Penal, y eso significa que es típica, ¿sí? Primero que sea antijurídica, es decir, que vaya en contra de lo que dice la ley, y que sea posible atribuir la culpabilidad a ese actor. ¿Está bien? En el caso, supongamos, ayer creo que fue, hoy estaba leyendo una noticia en los medios de un casero que salió en defensa de una familia en zona sur, creo, que le entraron a robar, los ataron a la familia y había dos delincuentes adentro de la casa, uno de ellos estaba armado y el casero entró con un cuchillo. Bueno, apuñaló en defensa justamente al que tenía el arma de fuego, por lo que yo entendí de lo que estaban explicando. El que tenía el arma de fuego cae, después al otro le pegó con una pesa, al otro delincuente le pegó con una pesa y en la cabeza y lo mató, y el delincuente que estaba apuñalado en el piso con un arma de fuego le disparó al casero y le pegó 2 tiros en la pierna y uno en la zona inguinal. ¿Y qué es lo que hizo el casero? En defensa agarró un hacha, no sé si lo escucharon, medio morboso, pero bueno, le dio con el hacha en el medio del pecho al delincuente que le había pegado de los 3 tiros. Acá lo que se estaba evaluando es, ¿hay homicidio o hay exceso en la legítima defensa o no hay figura penal? Bueno, todos los que yo estaba escuchando, que esto también hay que tener en consideración, porque muchos son opinólogos sin tener en cuenta los tecnicismos legales, ¿sí? Que en este caso claramente estaba en el ámbito privado, o sea, estaba dentro de la propiedad de lo que sería la familia la cual estaba restringida su libertad, ¿sí? Estaba en cautiverio.
Entonces, en este caso, la figura que aplica es la legítima defensa de un tercero. Después no podemos discutir la proporcionalidad de los medios utilizados para defenderse. O sea, a primera medida tengan en cuenta que el chorro que le pegó 3 tiros estaba, desde el punto de vista técnico-jurídico, en una situación más favorable para poder matar al casero que el casero que estaba con un cuchillo. Ahora después, estando en el piso, el delincuente agarra un hacha y se la dio en el medio del pecho. Bueno, ahí lo que se puede llegar a evaluar es un exceso en la legítima defensa, porque es desproporcionado el medio que utiliza para defenderse con las condiciones en las que se encuentra la otra persona y el medio que utiliza para provocar lo que sería el delito. No sé si me explico, pero bueno, son un montón de cuestiones propias que hay que analizarlas en cada caso y determinar si hubo o no delito. Desde ese punto de vista, en este caso, a la luz de la teoría del delito, lo que habría que analizar justamente es si es posible que se configure dentro de lo que es la teoría del delito el último requisito, que es la culpabilidad. ¿Por qué? Porque podría llegar a estar eximido de responder, en este caso, de responder desde el punto de vista que se le aplique una pena, por justamente interceder dentro de la teoría del delito un eximente que es la legítima defensa. Después hay que ver, como le digo, le reitero, si hay un exceso o no, y en base a eso le corresponde una pena. Profe, ¿y eso también tiene que ver con lo que es dolor específico y dolor genérico? Si, digamos, específico era un elemento esencial. Claro, el dolor específico era el que estaba justamente desde el punto de vista legal, es aquel acto que tiene la intención de cometer determinado resultado, ¿sí? El específico. Y después el dolo genérico es la intencionalidad en sí, desde el punto de vista legal, que uno lleva a cabo para poder cometer una conducta delictiva. Es una relación de género-especie, digamos. Claro, pero lo lleva, o sea, tenía intención de llevarlo de una acción y lo comete de otra acción, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo era que quería matar a una persona de un tiro, pero al final y lo tira al agua. Pero esa persona, al fin y al cabo, muere ahogada, en realidad. Bueno, ahí en realidad la intencionalidad es matar a la persona. ¿Sí? O sea, el dolo específico es justamente que persigue cometer el delito de homicidio. ¿Se entiende? Sí. Claro, sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, a mí me generaba duda hace poco también, no sé si fue esta semana o la anterior, se conoció la noticia de una persona que estaba utilizando la matrícula de una médica con matrícula nacional, pero que ejercía esta persona hacía 4 años, no sé si era en una clínica o un consultorio particular de provincia. ¿De qué manera puede suceder eso? Que no haya, no sé si existe un organismo puntual que tenga que no sé, revisar la utilización de las matrículas y demás, porque no tendría que tener en ese caso una matrícula provincial. ¿Cómo es posible que en 4 años no se haya detectado es que en realidad me hizo su momento. Este caso, el préstamo de nombre y el curanderismo en el simultáneo, ojo, ¿sí? Porque recuerden que el préstamo de nombre es un delito de codelincuencia necesaria. Tenemos a un actor, ¿sí?, que es el que presta justamente el título, y tenemos al coautor, que es el que ejerce la medicina para la cual no está habilitado, ¿sí? O sea, que ejerce alguna de las secciones del 208 inciso 1, del curanderismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como pasa siempre, estos casos salen a la luz cuando verdaderamente algún paciente sufre algún tipo de daño, porque mientras no se sufra ningún tipo de daño, estas cuestiones no se ventilan. Entonces nadie se pone a investigar por motus propio si efectivamente está llevando a cabo una persona el ejercicio conforme a derecho, ¿sí? En este caso lo que se hace es, se denunció por
consecuencia, justamente una consecuencia de un paciente, una consecuencia dañosa, empezó a investigar el Estado y justamente advirtió esta irregularidad. ¿Puedo hacer una aclaración? No, aclarar algo. Sí, es responsabilidad, no busquemos organizaciones acá, por ejemplo, colegios médicos, asociaciones. Si un profesional médico va a trabajar a un consultorio, policonsultorio, a una clínica, es obligación del director médico de pedirle todos los papeles que se requieran. ¿Qué se requiere? El título de médico y las matrículas. Independientemente de eso, que nos den el certificado de ética. Exacto. Entonces tiene que pedir en el colegio médico si está inscripto o está matriculado en esa región. Pero por lo pronto es responsabilidad del director de la institución donde va a ejercer una persona que dice ser médica. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí lo que podemos llegar a hacer desde el punto de vista legal, ¿sí? Supongamos que el director estaba al tanto de esta irregularidad. Ahí claramente tenemos otro coautor. Lo que pasa es que no va a ser del ejercicio legal de la medicina, sino que va a ser una asociación ilícita. Se imputa a otra figura delictiva. ¿Se entiende a lo que voy? Y a su vez, desde el punto de vista legal, si el paciente inicia un reclamo por daños y perjuicios, tengamos en cuenta que en este caso el director también va a responder dentro de la cadena de responsabilidad por no velar justamente porque los profesionales que están bajo su tutela estén ejerciendo la profesión conforme a derecho. ¿Sí? Él estaba como director de la institución. Sí. Y una cosa más, ¿vieron cuando nosotros le hablamos de que hay un registro nacional? Y ustedes nos preguntan, ¿por qué tenemos que sacar una matrícula nacional y después una provincial? Justamente porque ahora existe un registro único. Y esto se dirimió gracias a que existe un registro único y entonces, como era un trámite de migratorio, de alguna manera para viajar, el consulado pide, es de libre acceso, ustedes ingresan al Ministerio de Salud y se fijan con tal matrícula quién es la persona que está a cargo y si coinciden los datos. Ya vulnerar al Ministerio de Salud Pública de la Nación es mucho más complejo. Entonces, este individuo había vulnerado a autoridades intermedias y a registros locales, no al Ministerio de Salud Pública de la Nación, porque presentó en el colegio local aparentemente un título apócrifo y al cual revalidó la matrícula a nivel provincial, pero la matrícula con la cual no coincidía era de una médica. O sea, la matrícula que él tenía era de una médica. Por supuesto, no sabemos si fue, como decía Pablo recién, de coautoría, si se dio la matrícula o no, pero fíjense que Carlos tiene mucha experiencia respecto a certificados apócrifos, en los cuales nos han aparecido sellos de individuos hasta cambiados. Había atendido un profesional femenino y resulta que el sello era de un profesional masculino. Ahí la persona le llamó la atención, el paciente, y ahí empieza alguna cuestión, pero si no podría pasar inadvertido. Por eso es muy importante que sepamos que existe un registro nacional de profesionales de la salud, que es muy difícil vulnerarlo porque hay que presentar el título original, el certificado sellado por el Ministerio del Interior, el título que ustedes le van a dar cuando egresen. Entonces, es mucho más difícil, no digo que sea imposible, pero es mucho más difícil. Y lo otro, hay cosas más cotidianas que no se cumplen, por ejemplo, que estén ejerciendo con la matrícula provincial en el distrito, ¿no? Y van a haber instituciones privadas que tienen sede en capital y que tienen profesionales con matrícula nacional ejerciendo en el distrito provincial, amparados en que la estructura tiene sede y base, digamos, administrativa y jurídica e impositiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual especialmente residentes, van a haber residentes que migran, que atienden en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acá con una matrícula nacional, pero bueno,
tengan presente ese tipo de cosas. Nos estamos adelantando. Nos estamos adelantando a la clase que voy a dar la semana que viene de secretario médico, y ahí les voy a mostrar una presentación que nosotros hicimos en el colegio. Bueno, lo que hay a diario, ¿no? En todos lados. Pero bueno, es cierto. Yo quiero dar curso al tema, porque la verdad que al tema que sigue, pero tengan presente esto, que cuando nosotros hacemos mucha presión con la articulación de los contenidos, como dijo Pablo hoy, tiene que ver con eso. La práctica profesional a derecho no es el núcleo de fertilización médicamente asistida, el núcleo de ablación de órganos, el núcleo de historia clínica, sino que es un todo. Por eso nos interesa mucho más este interaccionar que presentar un power y pa. Entonces, ustedes articúlenlo de esa manera, por favor. ¿Le parece, doctor Latancio, que arranquemos con alguno de los otros temas? Tenemos muy poco tiempo, pero... O si quieren hacer un break de 5 minutos, no más de eso. Sí, por favor, no para tomar. Hacemos un break, ¿les parece? 5 minutitos, parada técnica.